Músicos de chocolate y frutos secos sin azúcar, aptos para dieta keto o cetogénica, y no contienen gluten. He estado investigando sobre el origen del nombre de este pequeño y sabroso bocado, pero he encontrado varias versiones y ninguna me ha convencido. Así que no os puedo asegurar cuál es la verdadera. Por lo tanto, vamos a centrarnos en la receta. Preparar estos músicos de chocolate es muy fácil. Los ingredientes son una tableta de chocolate negro. Sé que muchas veces preferís el chocolate del 85%, pero este contiene azúcar y el porcentaje de carbohidratos es mucho más alto. Si preferís podéis utilizar este, pero yo prefiero utilizar el del 99%, que no contiene azúcar. De esta manera puedo controlar el tipo y la cantidad de edulcorante apto para dieta keto que le voy a añadir. Hoy voy a utilizar la stevia de Mercadona, pero vosotros podéis utilizar el edulcorante keto de vuestra elección. También necesitaremos frutos secos de nuestro gusto. Yo voy a utilizar nueces, almendras, avellanas, nueces pecanas y almendras en cubitos. Y ahora vamos con la elaboración. Empezamos partiendo la tableta de chocolate en trocitos pequeños. Yo voy a hacerlo con la mano, si queréis podéis hacerlo con un cuchillo. A continuación, vamos a derretir el chocolate. Podemos hacerlo al baño María o podemos hacerlo en el microondas. Para hacerlo en el microondas sin que no se nos queme, los ponemos a intervalos de 30 segundos y vamos sacando para revolver. Yo lo he tenido en total 2 minutos. A continuación añadiremos el edulcorante. En mi caso voy a ponerle una cucharita de stevia de Mercadona, pero yo creo que con media cucharita habría sido suficiente. Esta stevia de Mercadona, que en realidad es eritritol, endulza mucho, así que hay que poner siempre menos cantidad de la que se nos indica de eritritol en las recetas. Revolvemos bien para incorporarlo. Y mirad, esta es la textura que debe tener el chocolate cuando lo hayáis fundido. Ahora vamos a preparar una bandeja con papel vegetal o con un tapete de silicona. Lo importante es que sea antiadherente. Y con la ayuda de una cuchara, yo utilizo la cuchara medidora, vamos vertiendo una pequeña cantidad a la vez que hacemos forma de círculo y los vamos haciendo todos. Yo aquí tuve un pequeño fallo técnico y no grabé mientras hacía el resto de músicos, pero bueno, veis aquí los dos últimos. Como veis es muy sencillo. Para el último aprovechamos bien el chocolate con la ayuda de una espátula. Como veis han salido 12. Inmediatamente vamos a colocar los frutos secos. Yo no voy a poner muchos porque no quiero aumentar la cantidad de carbohidratos, pero vosotros podéis hacerlo pues a vuestro gusto. Los músicos originales llevan 4 trocitos de diferentes frutos secos, así que podéis jugar con combinaciones diferentes. Ahora solo queda esperar a que el chocolate se endurezca. Podéis dejarlo a temperatura ambiente o podéis ponerlo en la nevera.
Entre media hora y una hora estarán listos. Y mirad, ya los tenemos. Además, por debajo se ha quedado la marca de la textura del tapete de silicona. A mí me gusta el efecto. Los servimos en una fuente y nos han quedado con un aspecto increíble. Ya están listos para comer. Podéis hacer muchas variaciones, depende de vuestros gustos. Por ejemplo, le va genial si ponéis unos granitos de escamas de sal. También podéis utilizar otros frutos secos, como por ejemplo pistachos o cacahuetes. Podéis ponerle un poquito de ralladura de limón o de naranja. Incluso frutos como arándanos, frambuesas o unos trocitos de fresas. Son geniales para postre, para merendar o para un antojito, porque tienen menos de un carbohidrato neto por unidad. Ahora vamos a partir uno. Quedan crujientes y muy finos. Se conservan perfectamente en un recipiente hermético en la nevera. Eso sí, tendréis que hacer verdaderos esfuerzos para no comer más de la cuenta. Espero que os haya gustado esta receta tan sencilla y vistosa y que os animéis a hacerla. Como siempre, os dejo la receta completa, incluidos los macros, abajo en la descripción del vídeo. Si te ha gustado, dame un like y suscríbete al canal. Y no lo olvides, cuídate y mejora.